Durante una pelea, mi nuera gritó: «Espero que mueras». Mi hijo no hizo nada. Se arrepintieron cuando vendí la casa que les había dado. Esta es mi historia de traición, supervivencia, y el valor para reconstruir mi vida desde las cenizas. Una historia sobre cómo descubrí mi propia fuerza a los 73 años, cuando mi hijo y mi nuera intentaron borrarme de su vida. Suscríbete y comenta abajo. ¿Desde dónde estás viendo esto? Recuerdo el momento exacto en que mi mundo se derrumbó. Estaba de pie en la puerta de El Ellanar, aferrándome a una pequeña maleta que contenía los restos de mi vida y con la cara marcada por lágrimas secas. Mi nuera me deseaba muerta. Susurré con la voz entrecortada. Y mi hijo se quedó allí sentado en silencio. El rostro amable de Eleanor se arrugó con preocupación mientras me empujaba dentro. La conocía desde hacía solo 3 meses, pero era la única persona a la que podía recurrir después de lo que había pasado 3 meses antes. Había firmado los papeles de una casa espaciosa en Boston. La tinta apenas se había secado cuando mi hermano David, siempre el abogado cauteloso, puso su mano sobre la mía y me aconsejó con los ojos serios detrás de las gafas. Deja la escritura solo a tu nombre, Marta. Robert siempre había tenido sus sospechas sobre esa chica. Es solo por precaución. Me sentí culpable, como si no confiara plenamente en James y Vanessa, pero accedí a regañadientes. Cuando le entregué las llaves a mi hijo James, su rostro se iluminó como si fuera Navidad. Es un regalo, le dije, sintiendo cómo se hinchaba mi corazón de orgullo maternal. Solo te pido una pequeña habitación donde poder pasar mis últimos años cerca de ti. Las palabras últimos años me atormentaban. A mis 73 años, no esperaba vivir muchos más años, pero esperaba hacerlo en paz y rodeada de mi familia. Los problemas comenzaron poco a poco. Mis objetos personales aparecían misteriosamente reordenados. Los planes para la cena cambiaban sin que nadie me avisara. Mis pastillas para la tensión arterial desaparecían y reaparecían días después en frascos diferentes. Mamá, Vanessa solo intenta ayudarte a organizarte, respondía James distraídamente cada vez que intentaba sacar el tema. Luego llegó la red Wi-Fi más lenta, separada. Especialmente para ti, Marta, para que no te confundas con las contraseñas. La sonrisa condescendiente de Vanessa me ponía enfermo. Una noche no podía dormir y fui a la cocina a por un té. La voz de Vanessa llegaba desde el salón, donde estaba hablando por teléfono. Es como cuidar de un niño, pero peor, decía riendo suavemente. Pero la casa compensa con creces el esfuerzo de soportar esta carga. Congelé mi mano en la pared para apoyarme. Las palabras me golpearon físicamente como una bofetada en mi rostro curtido. No éramos familia. Era un obstáculo, una carga que había que tolerar por ganancia material. Me retiré a mi habitación con cuidado de no hacer ruido. El sueño no llegaba mientras sus palabras resonaban en mi mente. Todos esos años criando a James sola después de la muerte prematura de Robert, trabajando en 2 empleos, sacrificándolo todo para que él tuviera las oportunidades que yo nunca tuve, reducida a esto, una carga, un inconveniente. Esa noche, mirando al techo, me prometí que no seguiría siendo una víctima. De alguna manera, recuperaría mi dignidad. Aún no sabía lo mal que se pondrían las cosas ni hasta dónde me empujarían antes de que finalmente me derrumbara. El aislamiento se produjo de forma tan gradual que al principio apenas lo noté, como el agua que sube lentamente alrededor de los tobillos antes de darte cuenta de que estás ahogándote. Después de oír a Vanessa llamarme carga, empecé a prestar más atención.
las pequeñas humillaciones se fueron acumulando día tras día. Mi periódico matutino desaparecía antes de que pudiera leerlo. Mis pocos amigos que me quedaban misteriosamente dejaban de llamar. Las invitaciones a eventos familiares llegaban demasiado tarde. Oh, Marta, te hablé de la cena de la semana pasada, insistía Vanessa con un tono que sugería que estaba perdiendo el control. ¿No te acuerdas? No me acordaba porque nunca me lo había dicho. Mi dormitorio, que antes era mi santuario, se volvió cada vez más extraño. Durante la noche se movían cosas. Mis gafas de lectura, mis medicamentos, las fotografías familiares. Cuando se lo decía a Vanessa, su respuesta era siempre la misma. Una mirada preocupada con James, seguida de, no hemos tocado nada, Marta. Quizás se te ha olvidado dónde los has puesto. No lo había olvidado, nunca lo olvidé. Una mañana encontré mis pastillas para la tensión en un envase diferente. Las organizo por días de la semana, me explicó Vanessa con dulzura cuando le pregunté. Así te resultará más fácil recordarlas. Pero me di cuenta de que las pastillas parecían ligeramente diferentes, más redondas y con un ligero tinte amarillo en lugar de blanco. Esa noche fingí tomarlas, pero las guardé en secreto en el bolsillo de mi pantalón. Al día siguiente se las mostré a mi farmacéutico. Estas no son su medicación recetada, señora Wilson. Frunció el ceño. Son un sedante suave. ¿Dónde las ha conseguido? Se me heló la sangre. ¿Me estaba drogando? ¿Con qué fin? Cuando James llegó a casa esa noche, intenté hablar con él, pero, como siempre, estaba distraído, mirando repetidamente su teléfono. Mamá, estoy seguro de que hay una explicación razonable, dijo sin mirarme a los ojos. Vanessa es profesional de la salud. Sabe lo que hace. Eso es lo que me preocupa. Respondí en voz baja. Más tarde esa semana, Eleanor me invitó a tomar el té. Se había dado cuenta de que ya casi nunca salía de casa, y de que había dejado de asistir al club de lectura del barrio. Pareces diferente, Marta, dijo mientras servía a Earl Grey en delicadas tazas. ¿Va todo bien en casa? La amabilidad de su mirada rompió algo en mí. Por primera vez, le conté a alguien los accidentes que ocurrían en casa. Cómo mis fotografías favoritas se habían dañado accidentalmente durante la limpieza, y cómo me habían olvidado en un centro comercial durante horas. Eleanor escuchó atentamente, con una expresión cada vez más preocupada. Marta, dijo finalmente. Fui trabajadora social durante 30 años antes de jubilarme. Lo que describes suena a maltrato de personas mayores. ¿Maltrato? Me estremecí al oír la palabra. No, James no haría eso. No es una mala persona. Solo es ciego cuando se trata de Vanessa. Sea intencionado o no, lo que está pasando no está bien, insistió Eleanor. Deberías documentarlo todo. Fechas, horas, detalles. No puedo hacerle eso a mi hijo, protesté. Pero esa noche, mientras Vanessa invitaba a cenar a los compañeros de trabajo de James a casa para celebrar su primer aniversario, comprendí la necesidad del consejo de Eleanor. Durante toda la cena, Vanessa insinuó sutilmente mi confusión y deterioro mental, y contó historias exageradas o completamente inventadas. La semana pasada intentó hacer el desayuno a las 3 de la mañana y casi quema la casa, les dijo con voz llena de falsa preocupación. Eso nunca ocurrió. Cuando intenté defenderme, Vanessa me miró con una compasión fingida. Oh, Marta, cariño, eso nunca pasó. Estás confundiendo tus recuerdos otra vez. La lástima en los ojos de los invitados aplastó lo poco de mi espíritu que quedaba. Mis palabras ya tenían menos peso que las de Vanessa, incluso en mi propia casa. Esa noche empecé a llevar un diario.
El diario encuadernado en cuero se convirtió en mi confidente silencioso. Documenté todo con meticuloso detalle. Cada objeto perdido, cada mensaje olvidado, cada pequeño desaire. Eleanor me había dado el diario junto con una pequeña grabadora digital. Por si acaso, me dijo apretándome la mano. Me sentía paranoica usándolo, pero algo en mi interior me advertía de que necesitaba pruebas, algo más allá de mi propia palabra, que cada vez me resultaba más dudosa. 3 semanas después de comenzar mi documentación secreta, descubrí algo que me heló la sangre. Estaba buscando mi álbum de fotos perdido, el que contenía fotos irreemplazables de Robert y James cuando era pequeña. Cuando decidí buscar en él, rara vez entraba en esa habitación. Ahora era el territorio de Vanessa, aunque técnicamente era el espacio de trabajo de James. Esa tarde, la puerta estaba abierta. Quizás se había vuelto descuidada, confiando en mi supuesta falta de atención. El álbum no estaba, pero escondido en un cajón encontré algo igualmente valioso, un informe de tasación de la casa, junto con notas escritas a mano sobre el potencial de renovación y recomendaciones para una venta rápida. En el mismo archivo, unos folletos brillantes anunciaban la residencia asistida Golden Sunset, con las tarifas mensuales y las opciones de pago marcadas con un círculo. La verdad me golpeó como un puñetazo. Estaban planeando ingresarme, vender mi casa, la casa que compré para ellos, y deshacerse de mí como si fuera un mueble inservible. Pero ¿cómo podían vender una propiedad que estaba a mi nombre? Seguí buscando con las manos temblorosas por miedo y rabia. Encontré algo realmente espantoso en un armario cerrado con la llave escondida, como era de esperar, debajo de una maceta, formularios parcialmente rellenados para una evaluación de la capacidad mental. El documento enumeraba varios episodios de confusión y comportamiento errático, todos ellos incidentes inventados con testigos que probablemente no existían. Estaban preparando un caso para declararme incapaz mentalmente. Fotografié todo con la pequeña cámara que me había prestado el Eleanor. Tuve cuidado de no dejar ningún rastro de mi descubrimiento. Esa noche tomé una decisión que iba en contra de todos mis instintos maternales. Escondí la grabadora debajo de la mesa de centro del salón, encajándola en un lugar donde la moldura decorativa creaba un escondite perfecto. Me fui a la cama con el corazón acelerado, preguntándome si estaba exagerando. Quizás había una explicación inocente. Quizás James solo estaba preocupado por mi bienestar. Quizás. A la mañana siguiente, mientras Vanessa se duchaba y James se había ido a trabajar, recuperé la grabadora. Con dedos temblorosos, pulsé el botón de reproducción esperando no oír nada más que el silencio de la casa. Lo que oí confirmó mis peores temores. El médico dijo: necesitamos más ejemplos de comportamiento errático antes de solicitar una evaluación formal. La voz de James sonaba preocupada. Entonces los crearemos, respondió Vanessa con frialdad. Si ajustamos su medicación como hicimos con tu padre, veremos resultados más rápidos. La mención de Robert me paralizó. ¿Qué le habían hecho a mi marido? No me gusta esto. James dudó. Cariño. Se volvió seductora, pero amenazante. ¿Quieres esa casa de vacaciones o no? Cuando vendamos esta propiedad y la hayamos adecuadamente amueblado, tendremos todo el dinero que necesitamos. Me sentí físicamente enferma, agarrándome a la encimera de la cocina mientras daba vueltas la habitación a mi alrededor. La traición de mi hijo era casi insoportable, pero las implicaciones eran claras. Ya no se trataba solo de mi dignidad. Podía tratarse potencialmente de mi vida. Esa noche,
Miré a través de una rendija de la puerta y vi a Vanessa cambiar las pastillas de mi envase, lo que confirmó todas mis sospechas. En lugar de enfrentarme a ella, empecé a desechar en secreto los medicamentos manipulados, y busqué ayuda médica independiente a través de Eleanor. En mi diario de esa noche solo escribí 3 palabras. Me están matando. Tienes que irte de esa casa, Marta, insistió Eleanor mientras tomábamos el té en la mesa de su cocina, con su voz normalmente suave, pero firme y preocupada. No solo te están maltratando emocionalmente, también están manipulando tu medicación. Eso es un delito. ¿A dónde voy a ir?, pregunté mirando mi taza intacta. A mi edad, empezar de nuevo parece imposible. Puedes quedarte conmigo hasta que se nos ocurra algo, me ofreció inmediatamente. Negué con la cabeza. No puedo ponerte en peligro. Si son capaces de hacer esto. Eleanor se inclinó sobre la mesa y me apretó la mano. No era solo una trabajadora social, Marta. Antes de eso, ejercí como abogada especializada en derecho de la tercera edad durante 15 años. Confía en mí, sé cómo tratar a gente como tu nuera. Esa tarde, Eleanor me ayudó a trazar un plan. Primero, necesitábamos confirmar mi situación legal respecto a la casa. Mientras ella llamaba a antiguos colegas, yo seguía reuniendo pruebas. Empecé a llevar mi propia comida de un alijo secreto que me proporcionó Eleanor, y evitaba todo lo que preparaba Vanessa. Guardaba mi medicación escondida en un libro hueco que me había dado Eleanor, y sustituía las pastillas de mi envase habitual por comprimidos de vitamina C muy similares. Durante 2 semanas desempeñé el papel que esperaban de mí, volviéndome un poco más olvidadiza y, en ocasiones, confusa. Era degradante, pero necesario. Mientras tanto, la grabadora captaba conversaciones condenatorias. Está empeorando, le dijo Vanessa a James una noche, con evidente satisfacción en su voz. El doctor Miller dice que pronto podríamos tener motivos para solicitar una audiencia de competencia. El doctor Miller, un nombre que no reconocí. Desde luego, no era mi médico de cabecera. Otra pieza del rompecabezas. El punto de ruptura llegó un jueves por la noche. Había preparado una cena especial para celebrar el ascenso de James, superando el cansancio y la creciente paranoia por mi seguridad. Había pasado horas cocinando su plato favorito, carne asada con patatas al romero, tal y como solía hacer cuando él estaba en la universidad. Vanessa llegó a casa de mal humor después de una llamada telefónica tensa. Inmediatamente criticó la mesa que yo había puesto. He puesto los platos en serio, es un ascenso, no un almuerzo en una residencia de ancianos. James, visiblemente incómodo por la tensión creciente, intentó mediar. Todo está estupendo, mamá. Durante la cena, intenté unirme a la conversación sobre los nuevos compañeros de James, pero Vanessa me interrumpía o me corregía continuamente. Eso no es lo que ha dicho, Marta, tienes que prestar más atención. Cuando por fin conseguí compartir una anécdota sobre los comienzos de la carrera de James, Vanessa derramó accidentalmente su copa de vino sobre el mantel blanco. Mira lo que me has hecho hacer, tu divagación me ha distraído. Algo en mí se rompió. Tras semanas documentando el abuso, por fin me defendí. Deja de culparme de todo. Esta también es mi casa. La declaración silenció la mesa. Vanessa, con los ojos fríos como el hielo, respondió lenta y deliberadamente. Tu casa, eres solo una huésped desagradecida. Miré a mi hijo suplicante. James, ¿vas a permitir que me hable así? Su silencio era ensordecedor. Envalentonada por la cobardía de James, Vanessa se levantó,
Se inclinó sobre la mesa y escupió las palabras que lo cambiarían todo. Espero que mueras pronto. Sería un alivio para todos. Miré a mi hijo en silencio, rogándole que me defendiera, que dijera algo. Él simplemente bajó la cabeza, su complicidad silenciosa resultó más dolorosa que cualquier palabra. Esa noche no dormí. Escuché su discusión a través de la pared. La voz de Vanessa era dominante y sin remordimientos. Las débiles protestas de James se fueron apagando hasta que se rindió. Por la mañana, sabía exactamente lo que tenía que hacer. Llamé a Eleanor al amanecer. Era hora de decirle que tenía que desaparecer. Me fui un martes por la mañana. Vanessa tenía turno temprano en el hospital, y James ya se había ido a trabajar después de apenas saludarme en el desayuno. El momento no podría ser mejor. Mi plan de fuga era sencillo, pero eficaz. Metí solo lo imprescindible en una maleta pequeña. Documentos importantes, medicamentos, algo de ropa y los recuerdos irreemplazables que había conseguido ocultar de Vanessa. Dejé una nota manuscrita en mi cama. Deseabas mi muerte. Para ti, ahora estoy muerta. Eleanor me esperaba en su coche a la vuelta de la esquina. Mi corazón latía con fuerza mientras cerraba la puerta principal, medio esperando que Vanessa apareciera y me detuviera. Pero la calle permaneció en silencio mientras me alejaba de la casa que había comprado con los ahorros de toda mi vida, un regalo que se había convertido en mi prisión. Estás haciendo lo correcto, me aseguró Eleanor mientras nos dirigíamos a su casa. No es un abandono, es supervivencia. La pulcra casa colonial de Eleanor se convirtió en mi refugio. Ella convirtió su habitación de invitados en mi dormitorio temporal, con un pequeño escritorio donde podíamos trabajar en lo que ella llamaba Operación Justicia. Lo primero, dijo Eleanor, extendiendo unos papeles sobre la mesa del comedor. Examinemos tu situación legal. Había contactado con su antiguo socio, Richard, especializado en derecho de la tercera edad. Llegó esa tarde con un abogado más joven llamado Michael, que tenía experiencia en casos de abuso financiero. Señora Wilson, comenzó Richard con voz amable pero profesional, según los documentos que nos ha proporcionado, la situación está clara, la propiedad está legalmente y completamente a su nombre. Pero yo les di la casa, protesté débilmente. ¿Les transfirió formalmente la escritura?, preguntó Michael. Bueno, no, solo les di las llaves y les dije que era un regalo. Los abogados se miraron cómplices. Señora Wilson, explicó Richard. Las donaciones verbales no transfieren la propiedad legal. Sin una transferencia de la escritura, la casa sigue siendo suya. Nunca le pidieron que transfiriera el título, señaló Eleanor en voz alta. Simplemente lo dieron por sentado o planeaban conseguirlo por otros medios, añadió Michael con severidad, señalando los formularios de evaluación de competencia que yo había fotografiado. Mi mente se aceleró al pensar en las implicaciones. La casa seguía siendo mía. Tenía poder. No me había dado cuenta. ¿Qué puedo hacer?, pregunté. Tiene opciones, respondió Richard. Desde simplemente pedirles que se fueran hasta vender la propiedad directamente. Necesito tiempo para pensar, respondí, abrumada por las posibilidades. Más tarde esa noche, Eleanor y yo estábamos revisando las entradas de mi diario cuando mi teléfono vibró con un mensaje de Vanessa. Este patético drama ya está pasando de moda. Vuelve y limpia el desastre que dejaste. Algo se me endureció dentro. Durante meses me habían manipulado, engañado y conspirado en mi contra. Deseaban que muriera y ahora esperaban que volviera como un perro obediente. He tomado una decisión,
Le dije a Eleanor mientras le mostraba el mensaje. Tienen que entender el valor de lo que tenían solo cuando lo pierden. A la mañana siguiente, Richard me ayudó a redactar un aviso formal de desahucio. La propiedad se pondría a la venta inmediatamente y los ocupantes actuales tendrían 30 días para desalojarla. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Richard. Una vez que presentemos estos documentos, no habrá vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Pensé en ello durante la cena. En el frío deseo de Vanessa de que muriera, en el mensaje manipulado. Estoy segura, pero hay algo más que necesito saber primero, respondí con firmeza. ¿Qué es?, preguntó Eleanor. Vanessa mencionó que le harían a Robert lo que intentaban hacerme a mí. Necesito entender lo que le pasó a mi marido. Michael asintió con gravedad. Tengo un contacto en el Hospital Memorial, donde trataron a tu marido. Déjame ver qué puedo averiguar. Esa tarde hice algo que no había hecho en meses. Me quedé en el jardín de Eleanor, con la cara vuelta hacia el sol, y respiré hondo. Por primera vez desde la muerte de Robert, no solo sobrevivía, sino que también luchaba. Mi teléfono volvió a vibrar. Era otro mensaje de Vanessa. James está preocupado. Deja de comportarte como una niña y vuelve a casa. Borré el mensaje sin responder. Que se preocupen. Que se pregunten. Su falsa preocupación me afectaba. Ya no era su víctima. Me estaba convirtiendo en su castigo. A los pocos días de mi desaparición, Michael llegó a casa de Eleanor con una gruesa carpeta bajo el brazo. Su expresión era grave cuando Eleanor lo acompañó al salón, donde yo estaba esperando. Señora Wilson, he encontrado algo preocupante en el historial médico de su marido. Los del hospital se habían mostrado reacios a compartir la información, pero mi contacto me debía un favor. Abrió la carpeta y extendió varios documentos sobre la mesa de centro situada entre nosotros. Durante las últimas semanas del Sr. Wilson, hubo múltiples informes de incidentes presentados por una enfermera llamada Sarah Jenkins. Ella documentó discrepancias inexplicables en los registros de medicación de su marido. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Qué tipo de discrepancias? ¿Dosis que no coincidían con las órdenes del médico? ¿Medicamentos para el dolor administrados antes de lo previsto? Notas que parecían alteradas. Michael señaló las secciones resaltadas en los informes. La enfermera Jenkins sospechaba que habían manipulado los registros, pero antes de que pudiera comenzar una investigación, la trasladaron a otra unidad tras presentarse una queja contra ella. Déjeme adivinar, interrumpió Eleanor. Vanessa presentó la queja. Michael asintió con severidad y la acusó de incompetencia y conducta poco profesional. Cerré los ojos. Los recuerdos de las últimas semanas de Robert inundaron mi mente. Se había deteriorado tan rápidamente al final. Los médicos lo habían calificado como algo natural dentro de su enfermedad. Pero, ¿y si estuviera diciendo que Vanessa pudo haber acelerado la muerte de mi marido? Aquellas palabras me parecieron imposibles. Monstruosas. No puedo probarlo de forma definitiva, respondió Michael con cautela. Pero estos registros muestran un patrón que plantea serias preguntas, especialmente si se combinan con la información que has recopilado sobre tu propia medicación. Deberíamos ir a la policía, dije con ira, creciendo como una marea. Sin pruebas concretas, sería tu palabra contra la de ella, advirtió Richard, que se había unido a nosotros a mitad de la conversación. Y James testificaría en mi contra. Terminé con la amarga verdad asentándose en mi estómago como plomo. Mi propio hijo se pondría del lado de la mujer que podría haber acelerado la muerte de su padre. Hay un enfoque más eficaz, sugirió Richard.
Utiliza el poder legal que aún tienes sobre la casa para obligarlos a marcharse mientras reunimos más pruebas. Eleanor me tomó de la mano. Marta, sé que quieres justicia para Robert, pero tenemos que ser estratégicos. Asentí lentamente y la conmoción dio paso a la determinación. Si le hubieran hecho a Robert lo que intentaron conmigo, se habría hecho justicia. Pero a mi manera y en mi momento. Esa noche ultimamos nuestro plan. Al día siguiente, pondríamos la casa a la venta con un agente inmobiliario de confianza. El aviso de desahucio se entregaría en el momento preciso. Eleanor sugirió una cosa más. Deberíamos publicar una esquela en el periódico local. ¿Una esquela?, pregunté confundido. Para ti, Marta Wilson. Eleanor sonrió levemente. Nada fraudulento, solo lo suficientemente vago como para dar la impresión de que has fallecido, pero legalmente sigues en pie. La idea era impactante, y a la vez, extrañamente satisfactoria. 2 días después, apareció un pequeño aviso en el Boston Herald. Marta Wilson, de 73 años, falleció pacíficamente tras una breve enfermedad. Se celebrará un funeral privado a petición de la familia. Ese mismo día firmé los papeles para poner mi casa en venta. El agente inmobiliario, un amigo de Eleanor que comprendía la delicada naturaleza de la situación, se encargó de todo con discreción. Vimos las imágenes de seguridad que el hijo de Eleanor había instalado a distancia cuando James regresó a casa esa noche. Trajo el periódico y lo hojeó casualmente de camino a la cocina. Cuando llegó a la sección de obituarios, se detuvo bruscamente y se le puso la cara pálida. «¡Vanessa!», gritó con voz teñida de pánico. Ella acudió corriendo, molesta al principio, pero luego se quedó en estado de shock al leer el aviso. Hicieron llamadas frenéticas a hospitales, al periódico e incluso a parientes lejanos con los que apenas hablaba. Nadie tenía respuestas. Su confusión me produjo una sombría satisfacción. Que se pregunten. Que se preocupen. Que sientan una pizca del miedo que yo sentí. Mañana recibirán la notificación de desahucio, le dije a Eleanor mientras apagábamos el monitor. Por primera vez en meses, dormí sin pesadillas. La notificación llegó en un elegante sobre azul marino, entregado en mano por un servicio de mensajería. Eleanor y yo observamos a través de la cámara de seguridad cómo Vanessa, que esperaba alguna invitación social, la abrió con una sonrisa que rápidamente se disolvió en incredulidad y conmoción. «James». Su grito resonó por toda la casa. «James». Apareció momentos después corriendo desde su oficina, con la alarma evidente en sus movimientos apresurados. «¿Qué? ¿Qué pasa?», le espetó ella sin decir palabra, mientras le entregaba el documento. Lo vimos leerlo varias veces, con una expresión que pasó de la confusión a la incredulidad y, finalmente, al horror. «Esto es absurdo», balbuceó. «Debe de haber algún error». Vanessa ya estaba al teléfono, paseándose frenéticamente. «Gerald, soy Vanessa Wilson. Acabamos de recibir una ridícula notificación de desahucio en la que se afirma que nuestra casa ha sido vendida. Necesito que lo solucione inmediatamente». La conversación que siguió fue una maravilla de moderación profesional por parte de Gerald, el abogado de Vanessa. Podíamos oír su mesurada explicación de la realidad legal a través del pequeño audio. «Señora Wilson, he comprobado los registros de la propiedad. La casa está a nombre de Marta Wilson únicamente. Si ella la vendió, pero nos dio la casa», la interrumpió Vanessa, con la voz cada vez más histérica. «Llevamos meses viviendo aquí». «Por desgracia», respondió Gerald con paciencia. «Un regalo verbal no tiene validez legal. Si la escritura sigue a su nombre, legalmente la propiedad es suya y puede venderla».
La llamada terminó con Vanessa lanzando el teléfono al otro lado de la habitación, que por poco no rompió un jarrón de cristal. «Esto es lo que hace tu madre», susurró a James. «No está muerta. Esto es venganza». James se hundió en el sofá con la cabeza entre las manos. «¿Cómo puede hacernos esto después de todo lo que hemos hecho por ella?». La ironía de su afirmación me hizo reír amargamente. Eleanor me apretó el hombro en señal de apoyo. «¿Enviamos el segundo paquete ahora?», preguntó. Asentí con la cabeza. «Es la hora». 1 hora más tarde, el segundo mensajero llegó con un sobre sellado con el membrete del antiguo bufete de abogados de Eleanor. En ella había una nota manuscrita con mi elegante letra. «Deseasteis mi muerte. A cambio, solo perderéis una casa. Consideraos afortunados por el equilibrio del intercambio». El caos desatado tras la entrega superó incluso nuestras expectativas. Vanessa destrozó una lámpara de pie, una vajilla y el diploma enmarcado de James. De la Facultad de Derecho en un ataque de rabia. James intentó llamarme al móvil repetidamente y me dejó mensajes de voz cada vez más desesperados. «Mamá, por favor, podemos hablarlo. Sea lo que crees que ha pasado, estoy seguro de que ha sido un malentendido». He borrado todos los mensajes sin responder. Esa noche, por primera vez en semanas, me atreví a salir contigo. Seguro que ha habido un malentendido. Borré todos los mensajes sin responder. Esa noche, por primera vez en semanas, me aventuré a salir de casa de Eleanor. Con un nuevo peinado, gris en lugar de mi habitual castaño teñido, y ropa sencilla que me había comprado Eleanor, me sentía invisible en el mejor sentido de la expresión. Fuimos en coche a un pequeño restaurante de marisco en Rockport, una localidad costera a 50 kilómetros de Boston. «Siempre me ha encantado el mar», le dije a Eleanor mientras contemplábamos la puesta de sol sobre el puerto. «Robert y yo soñábamos con jubilaros en un lugar como este». «Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo», respondió ella, mientras estudiaba un folleto inmobiliario que había cogido. La idea se consolidó de inmediato. Con el dinero de la venta de la casa de Boston, podría permitirme una casa modesta aquí, lo suficientemente lejos de James y Vanessa, pero cerca para seguir en contacto con mis pocos amigos. Más tarde, esa noche, la agente inmobiliaria llamó con una noticia inesperada. «Señora Wilson, ya hemos recibido una oferta. El precio total es en efectivo y piden que se cierre la venta rápidamente». «¿Quién es el comprador?», pregunté con recelo. Podría ser una estratagema de James. «Es una pareja que se traslada desde Chicago, se apellidan Connor. Están dispuestos a respetar el periodo de desocupación de 30 días para los actuales ocupantes». Acepté inmediatamente. Las piezas encajaban más rápido de lo previsto. En unas semanas tendría los medios económicos necesarios para empezar de nuevo. La casa que se había convertido en mi prisión, se vendería a unos desconocidos, y James y Vanessa se enfrentarían a las consecuencias de sus actos. Esa noche escribí en mi diario: «Hoy he recuperado mi poder. Mañana construiré una nueva vida». A través de nuestras cámaras de seguridad, Eleanor y yo fuimos testigos de la rápida desintegración de la relación entre James y Vanessa. «¿Cómo ha podido hacernos esto?», gritó Vanessa una noche mientras lanzaba un jarrón por el salón. «Nos ha traicionado». James, saliendo de lo que parecía una niebla de negación, respondió con sorprendente claridad: «No, Vanessa, fuimos nosotros los que la traicionamos primero». Su situación financiera se desmoronaba rápidamente. Con solo 3 semanas para encontrar un nuevo lugar,
Descubrieron que su crédito conjunto no era suficiente para una casa comparable en Boston. Los amigos a los que habían pedido alojamiento temporal dejaron de estar disponibles de forma misteriosa después de enterarse del motivo de la mudanza. Alguien ha estado hablando, acusó Vanessa, paseándose por la cocina como un animal enjaulado. Ella no sabía que Eleanor se había puesto en contacto discretamente con su círculo social, y les había contado lo justo para asegurarse de que no les resultara demasiado fácil. Mientras tanto, mi propia vida estaba cambiando. La venta de la casa avanzaba rápidamente y había encontrado una encantadora casa en Rockport con vistas al puerto. La agente inmobiliaria, intuyendo mi urgencia, había acelerado las visitas y el papeleo. Necesita algunas reformas, me advirtió mientras la recorrimos. Pero perfecto, respondí. Necesito un proyecto. La idea de renovar, elegir colores de pintura, colocar los muebles, plantar un pequeño jardín me llenaba de una energía que no había sentido en años. No sería solo una casa, sino mi renacimiento. Una tarde, Michael llegó a casa de Eleanor con una información que me heló la sangre. He encontrado a Sarah Jenkins, la enfermera que informó de las discrepancias en el cuidado de su marido, dijo mientras colocaba un dispositivo de grabación sobre la mesa. Ella accedió a compartir lo que recordaba con la condición de que mantuviéramos su identidad en el anonimato. La grabación reveló detalles aún más inquietantes de lo que había imaginado. Sarah describió cómo había encontrado a Vanessa sola con el gotero de Robert en múltiples ocasiones, a pesar de que no estaba asignada a su cuidado. Se dio cuenta de que su dolor parecía aumentar después de las visitas de Vanessa, a pesar de la medicación que debería haberlo controlado. La última semana fue extraña, explicó la voz de Sarah. El señor Wilson había estado lúcido, incluso mejorando ligeramente, pero de repente se deterioró durante la noche. Cuando revisé su historial de medicación, vi que lo habían alterado. Cuando lo denuncié, me trasladaron 3 días después. Apagué la grabadora, incapaz de seguir escuchando. La habitación daba vueltas a mi alrededor. ¿Estás diciendo que ella aceleró su muerte? Me parecía imposible pronunciar esas palabras. No puedo probarlo de forma concluyente, respondió Michael con delicadeza. Pero hay pruebas suficientes como para justificar una investigación más profunda. Quiero ir a la policía, insistí. Sin pruebas claras de manipulación, sería difícil de demostrar, advirtió Richard. Especialmente después de tanto tiempo. Pero no podemos dejarla salirse con la suya, dijo, y mi voz se quebró al pensar en esta nueva traición. Hay otras formas de garantizar la justicia, dijo Eleanor en voz baja. Formas que no dependen de un sistema de justicia penal que a menudo falla a las personas mayores. Esbozó un enfoque alternativo. Documentarlo todo. Compartir la información estratégicamente con quienes debían saberlo, como la administración del hospital y la Junta Estatal de Enfermería, y centrarse en reconstruir mi vida mientras lo construido cuidadosamente se desmoronaba. El desahucio es solo el principio, me aseguró Eleanor. Una vez que pierda la base de seguridad que le he proporcionado, todo lo demás vendrá solo. Al día siguiente, nos enteramos de que James había pasado horas en la biblioteca pública investigando recursos legales contra los desahucios. Sus esfuerzos serían inútiles. Richard se había asegurado de que todos los documentos fueran infalsificables. Pero sentí una punzada de tristeza al imaginar a mi hijo luchando por encontrar soluciones. Esa noche firmé el contrato de compra de la casa de Rockport. El cierre coincidiría con la venta de la casa de Boston,
por lo que podría mudarme directamente de la casa de Eleanor a mi nuevo hogar. Mientras firmaba con firmeza, sentí la presencia de Robert a mi lado, dándome su aprobación. Si realmente había sido víctima de las artimañas de Vanessa, esto también formaba parte de su justicia. Ojalá pudieras ver este nuevo comienzo, le susurré a su recuerdo. Pero lo disfrutaré por los dos. 2 semanas antes de la fecha límite del desahucio, Eleanor y yo tomamos una decisión atrevida. Con el asesoramiento legal de Richard, organizamos el traslado de mis pertenencias de la casa de Boston mientras James y Vanessa estaban en el trabajo. ¿Estás segura de esto?, preguntó Eleanor mientras veíamos cómo los mudadores cargaban las cajas en el camión. Es como meter el dedo en un avispero. Han tenido semanas para ponerse en contacto conmigo, pero todo lo que he recibido son mensajes manipuladores de James y amenazas de Vanessa. No merecen más consideración que esta. Los de la mudanza tenían instrucciones estrictas. Solo debían llevarse los objetos de mi dormitorio y las cajas del ático que estuvieran claramente marcadas con mi nombre. Todo lo demás debía permanecer intacto. No me interesaban los muebles ni los electrodomésticos que había pagado. Podían quedarse con la casa. Solo quería mis cosas, los objetos que me habían acompañado durante los buenos momentos antes de que comenzara esta pesadilla. Esa noche, las cámaras de seguridad captaron la reacción de James y Vanessa al descubrir mi habitación vacía. Vanessa parecía simplemente irritada por la intrusión, pero James se sentó en mi cama deshecha durante casi 1 hora, sosteniendo una vieja fotografía que se había caído detrás de la mesita de noche, y que los de la mudanza no habían visto. Por primera vez desde mi partida, vi un arrepentimiento genuino en la expresión de mi hijo. Llegó demasiado tarde para cambiar mi rumbo, pero suavizó algo en mi corazón que no me había dado cuenta de que se había endurecido. A la mañana siguiente llegaron noticias inesperadas. Michael llamó con voz urgente. Señora Wilson, he hablado con la Junta Estatal de Enfermería. Sin mencionar nombres, le describí las discrepancias en la medicación de su marido y mi propia experiencia. Están muy interesados en hablar con usted. ¿Tendrá esto consecuencias para Vanessa?, pregunté. Es posible, especialmente si podemos localizar a otros pacientes con experiencias similares. La posibilidad de que Vanessa fuera considerada responsable del tratamiento de Robert encendió una llama en mi interior. Esa tarde presté una declaración detallada a un investigador de la Junta de Enfermería, a quien proporcioné fechas, nombres de medicamentos y todas las pruebas que había reunido. La investigadora parecía particularmente perturbada por la conversación grabada sobre la adaptación de mi medicación, como habíamos hecho con su padre. Esto sugiere un patrón de comportamiento, señaló con severidad. Nos tomamos muy en serio estas acusaciones, señora Wilson. Mientras tanto, se acercaba la fecha de cierre de ambas propiedades. Mi casa de campo en Rockport sería mía en solo 10 días y la casa de Boston pertenecería oficialmente a los Connor 1 semana después. El Eleanor me ayudó a comprar lo esencial para mi nuevo hogar. Cosas prácticas, como utensilios de cocina y ropa de cama, pero también pequeños lujos a los que me había negado durante años. Un sillón de lectura mullido, cuadros para las paredes y herramientas de jardinería para la pequeña parcela con vistas al puerto. Te lo mereces, insistió cuando dudé ante lo que me parecían extravagancias. Después de todo lo que has pasado, te mereces la alegría. El concepto me resultaba extraño después de meses de sentirme una carga. Alegría no deseada. ¿Podría volver a disfrutar de ella a mis 73 años? Esa noche se entregó un último paquete en la casa de Boston.
En él se informaba a James y Vanessa de que debían retirar todas las pertenencias que quedaran antes de la fecha de desalojo, junto con un cheque bancario por valor de $5,000. Un regalo de despedida, le había dicho a Richard. No porque se lo merecieran, sino porque necesitaba cerrar este capítulo por completo. El gesto no tenía que ver con la generosidad, sino con la libertad. Con este último acto, me liberaba emocionalmente de esa obligación. Ya no podrían decir que los había dejado en la indigencia o sin recursos. Las imágenes de la cámara de seguridad mostraban a James mirando fijamente el cheque durante un largo rato antes de que Vanessa se lo arrebatara de las manos. Al menos tu madre tiene algo de decencia, espetó. Esto apenas cubrirá los gastos de la mudanza. James no respondió. En su lugar, sacó una pequeña caja del armario del recibidor y empezó a revisar viejas fotografías. Imágenes de su infancia, su graduación, su boda. Sus dedos se detuvieron en una foto nuestra juntos en su 10º cumpleaños. Los dos sonreíamos junto a un pastel casero. Por un momento, me pregunté qué habría pasado si hubiera encontrado su voz antes, si se hubiera enfrentado a las manipulaciones de Vanessa. Pero el pasado no se puede cambiar. Solo podíamos seguir adelante desde donde estábamos, y yo me encontraba en el umbral de una nueva vida. El día de la mudanza llegó con emociones inesperadas. Mientras empaquetaba mis pertenencias temporales en casa de Eleyaner, una extraña melancolía se apoderó de mí. No era arrepentimiento, no me arrepentía de mis decisiones, sino que estaba haciendo duelo por lo que podría haber sido. Un hijo que protegiera en lugar de traicionar, un vínculo familiar que resistiera los desafíos en lugar de desvanecerse con la primera dificultad. Tienes derecho a estar triste, Marta, me dijo Eleanor al notar mi silencio mientras doblaba la ropa. Las acciones justas no eliminan el dolor. El trayecto a Rockport transcurrió con tranquilidad. La radio emitía música clásica suave mientras seguíamos al camión de mudanzas. Apareció en el horizonte mi nueva casa, con sus tejas desgastadas y su puerta azul, dándome la bienvenida a casa. El pequeño jardín necesitaba cuidados y el interior requería una mano de pintura, pero era mío, un santuario que había conseguido a través del dolor y la resiliencia. Los mudanceros colocaron los muebles con eficiencia, montaron mi cama y ordenaron las cajas según mis instrucciones. Al final de la tarde, la casa había pasado de ser un espacio vacío a ser el hogar que tanto deseaba. Eleanor se quedó para ayudar a desempaquetar lo esencial, colgar las cortinas y organizar la cocina mientras yo terminaba de amueblar mi dormitorio. ¿Estarás bien sola esta noche?, me preguntó al atardecer. Creo que necesito estar sola, le respondí. Esta primera noche debería estar sola. Después de que se marchara, me senté en mi nuevo porche con vistas al puerto, y observé cómo regresaban los barcos pesqueros mientras el sol se ponía. El aire marino llenó mis pulmones, salado y limpio, y lavó el ambiente sofocante que me había rodeado durante demasiado tiempo. Esa noche dormí profundamente por primera vez en meses, sin miedo a que alguien manipulase la puerta o a oír susurros al otro lado. Por la mañana recibí una llamada de Richard. Tengo noticias, dijo sin preámbulos. La Junta de Enfermería ha iniciado una investigación formal sobre la conducta profesional de Vanessa. Ya han hablado con 3 antiguos compañeros que corroboran las sospechas sobre su manejo de la medicación. ¿Se pondrán en contacto con sus actuales empleadores?, pregunté. Ya lo han hecho. La han suspendido de sus funciones a la espera de los resultados de la investigación. La han suspendido de empleo y sueldo mientras se lleva a cabo la investigación. Debería haberme sentido reivindicada,
pero en cambio me invadió un extraño vacío. Las consecuencias empezaban a notarse, pero parecían lejanas de mi nueva realidad. Más tarde, Michael llegó con más noticias. James y Vanessa habían tenido una fuerte discusión la noche anterior. Según nos informó, basándose en nuestras cámaras de seguridad, que siguen activas, parece que él encontró algo en el ático mientras guardaba tus cosas, que ellos decían que se habían perdido o estropeado. Me enseñó las imágenes de James enfrentándose a Vanessa con una caja que contenía mis álbumes de fotos, que supuestamente habían sido destruidos, junto con joyas y recuerdos personales que ella había escondido. Tú me dijiste que se habían estropeado por el agua. James la acusó con la voz entrecortada. El despectivo encogimiento de hombros de Vanessa lo decía todo. Ya no los necesitaba. Solo acumulaban polvo. No eras tú quien debía decidir sobre ellos, gritó James. Quizás fue la primera vez que le oía plantarle cara. La discusión se intensificó hasta que Vanessa soltó una verdad devastadora. Este matrimonio ha sido un negocio, James. Tú ofrecías estabilidad y potencial patrimonial, yo te ofrecía compañía. El acuerdo ya no te conviene. Anunció que había aceptado un puesto en Chicago y que se marchaba el fin de semana siguiente, con él o sin él. Coge lo que quieras de este desastre, dijo señalando la casa. He terminado de jugar a las casitas con un niño de mamá sin carácter y su madre vengativa. Las imágenes terminaban con James solo en el salón, rodeado de cajas a medio hacer, con una expresión en el rostro que revelaba que empezaba a ser consciente de su complicidad en la destrucción de lo que más le importaba. Esa noche, caminé por la costa de Rockport mientras procesaba estos acontecimientos. A diferencia de la intensa satisfacción que había anticipado, me sentía extrañamente distante. El desmoronamiento de la carrera de Vanessa y su matrimonio roto me parecían noticias lejanas sobre desconocidos. Lo que me consumía era la casa que esperaba mi regreso. Esperaba con ansias los parterres que plantaría en primavera, las paredes que pintaría con colores costeros suaves, los vecinos a los que había empezado a saludar en mis paseos matutinos. Esperaba que la venganza tuviera un sabor dulce. En cambio, sabía a aire salado y a posibilidades. Cuando llegué a casa, encontré un sobre sencillo en el buzón. En él había una fotografía descolorida de James de adolescente, de pie y orgulloso, junto al proyecto de ciencias que le había ayudado a construir. En el reverso, con su letra, había escrito: Lo siento por todo. No había remitente, ni súplica de perdón ni reconciliación, solo un reconocimiento. Coloqué la foto en la repisa de la chimenea, sin ocultarla ni darle protagonismo. Al igual que James, existiría en mi vida, reconocida, pero sin definir mis días. La primera helada del otoño cubrió Rockport con un delicado manto blanco. Habían pasado 3 meses desde que me mudé a la casa y ya me sentía más en casa que en la de Boston. Había pintado las paredes de tonos azules y crema, plantado arbustos resistentes que florecerían en primavera, y establecido una rutina que me centraba: café por la mañana en el porche, paseos por la tarde por el puerto, y tardes con libros o conversaciones con mi nueva vecina, Claire, una profesora de literatura jubilada que compartía mi amor por las novelas de misterio. Cada 2 fines de semana, el Elanar venía con noticias de Boston que cada vez más parecían actualizaciones sobre los personajes de un libro que había leído, pero del que ya no estaba interesada. Vanessa se había mudado a Chicago el mes pasado, según me contó durante una visita. La investigación del colegio de enfermeras sigue en curso, pero encontró trabajo en una clínica privada donde no comprobaban las referencias o no les importaba. Y James,
Le hice la pregunta que todavía me provocaba un ligero nudo en el pecho. Sigue en ese pequeño apartamento de Cambridge, más callado en las redes sociales. Alguien comentó que está yendo a terapia. Asentí sin sentir ni satisfacción ni pena. Era simplemente información sobre una vida que se había separado de la mía. Esa tarde, mientras ordenaba mi estudio, la encontré. Al hojearla, encontré entradas de amigos con los que habíamos perdido el contacto a lo largo de los años, compañeros de la universidad, vecinos de nuestro primer apartamento, familiares lejanos que se habían alejado. Se me ocurrió una idea y empecé a llamar para volver a contactar con voces del pasado. Muchos se sorprendieron al saber de mí, sobre todo cuando les expliqué mi nueva situación. «¿Ahora vives en Rockport?», exclamó Thomas, el antiguo jefe de Robert. «Mi hermana tiene una casa de verano allí. La próxima vez que la visite, deberíamos quedar para cenar». Una a una, las conexiones se reavivaron. Al final de la semana, había concertado 3 citas y me había apuntado a un club de lectura a través de uno de los antiguos compañeros de Robert que ahora vivían en la vecina Gloucester. La vida volvía a expandirse desde mi casita junto al mar. Entonces llegó el sobre, de papel crema grueso, con mi nombre escrito con una letra que me resultaba familiar. James. Lo dejé sin abrir en la mesa de la cocina durante 3 días, como si fuera un objeto volátil que pudiera explotar si lo tocaba. Finalmente, una tarde tormentosa, mientras el mar rompía contra las rocas bajo mi jardín, preparé una taza de té y lo abrí. En su interior había una carta de varias páginas y una pequeña llave. «Mamá», comenzaba simplemente. Había escrito sobre su gradual despertar a lo que había sucedido, sobre cómo la manipulación de Vanessa había sido tan sutil que apenas se había dado cuenta de su propia transformación, pasando de ser un hijo protector a cómplice. Describió la vergüenza que ahora le mantenía despierto por las noches, y las sesiones de terapia en las que estaba aprendiendo a reconocer los patrones de abuso emocional que no solo había permitido, sino en los que había participado. «No espero que me perdones», escribió al final. «No me lo merezco, pero necesito que sepas que ahora entiendo lo que hice y lo que no. La llave que adjunto es de un trastero donde he guardado todas mis cosas. Esperaba perdón. No me lo merezco, pero necesito que sepas que ahora entiendo lo que hice y lo que dejé de hacer. La llave que adjunto es de un trastero donde he guardado las cosas de papá que pude salvar de la casa. Su reloj, sus libros, su colección de discos de vinilo. Te pertenecen. No pido que nos veamos, ni te suplico que nos reconciliemos, solo quiero que reconozcas que lo que siempre ha sido mío es tuyo y me lo devuelvas». Doblé la carta con cuidado y la guardé en el cajón de mi escritorio. La llave la colgué en un gancho junto a la puerta, sin decidir aún si la usaría. Esa noche, mientras azotaba la lluvia contra mis ventanas, llamé a Eleanor. «James me ha enviado una carta y una llave de un trastero con las pertenencias de Robert». «¿Cómo te sientes al respecto?», me preguntó con cautela. «Aún no lo sé», admití. «Una parte de mí quiere mantener esa puerta cerrada para siempre. Pero otra parte quiere ver si el arrepentimiento sincero puede conducir a algo nuevo», concluí. «No a la reconciliación», aclaré rápidamente. «No creo que pueda volver a confiar en él como antes, pero tal vez sí en su existencia». Después de colgar, me quedé de pie junto a la ventana viendo cómo amainaba la tormenta poco a poco. Las nubes se abrieron para dejar ver un trozo de luna. El mar seguía agitado, pero el cielo se estaba despejando, una metáfora demasiado evidente como para ignorarla. Cogí la llave del gancho y la guardé en el bolso.
Decidí que al día siguiente conduciría hasta Boston para ver qué había quedado del legado de Robert. No por James, sino por mí misma, por los recuerdos de una vida antes de que la traición lo reescribiera todo. Algunas puertas debían abrirse, aunque solo fuera para cerrarlas definitivamente. El trastero estaba en Cambridge, en unas modernas instalaciones con climatización. Me quedé sentada en el coche durante 20 minutos antes de decidirme a entrar. La llave estaba fría en mi mano. La unidad 217 contenía 6 cajas cuidadosamente etiquetadas, un tocadiscos vintage, y el sillón de cuero de Robert, que suponía que había vendido o tirado. Había una nota manuscrita sobre la silla que decía: «He guardado lo que he podido». Abrí la primera caja, la colección de discos de Robert, ordenados alfabéticamente, tal y como él siempre los había tenido. Coltrane, Davis, Fitzgerald, Holiday, la banda sonora de nuestros primeros años de matrimonio. La segunda caja contenía sus libros, primeras ediciones que había coleccionado, textos académicos de su autoría, y libros de bolsillo con las esquinas dobladas que había leído una y otra vez. La tercera caja me hizo detenerme, álbumes de fotos que creía perdidos para siempre. Nuestra boda, las vacaciones familiares de James, nuestras vacaciones familiares, el archivo visual de nuestra vida juntos. En la cuarta caja encontré los relojes de Robert, los gemelos y el juego de pluma estilográfica que le había regalado por nuestro 30º aniversario. La quinta caja contenía sus chaquetas de tweed, que aún conservaban el débil aroma de su colonia. La última caja contenía cartas, todas las tarjetas y notas que le había escrito durante nuestro matrimonio, conservadas en orden cronológico. Me senté rodeada de estos recuerdos de nuestra vida juntos y, por primera vez, me permití llorar, no por tristeza ni por ira, sino por darme cuenta de que estos objetos tan preciados habían sido rescatados. James había recuperado estas piezas de su padre y las había conservado mientras aún estaba bajo la influencia de Vanessa. Eso sugería que el núcleo del hijo que había criado había permanecido intacto incluso durante su peor traición. Tras 3 horas organizando y examinando cada objeto, hice los arreglos necesarios para que todo fuera entregado en Rockport la semana siguiente. Todo excepto la silla de Robert, que me llevé inmediatamente y sujeté en el maletero con cuerdas elásticas. Una semana más tarde recibí un correo electrónico de James, el primer contacto directo desde su carta. ¿Encontraste lo que buscabas en el trastero?, preguntaba de forma sencilla y directa, sin pedir nada más. Le respondí con la misma brevedad. Sí, encontré lo que buscaba. Gracias por conservar estas cosas. Al día siguiente recibí su respuesta. Hay una cafetería en Gloucester llamada Harbour View. A veces voy allí los sábados por la tarde. No era exactamente una invitación, pero sí una puerta abierta, una posibilidad. 3 semanas después, decidí qué hacer con esta información. 3 semanas colocando las pertenencias de Robert por toda mi casa, volviendo a poner en venta sus cosas, sentándome en su silla a mirar el mar. 3 semanas de conversaciones tranquilas con Eleanor sobre el perdón, los límites y la posibilidad de una reconciliación selectiva. Un fresco sábado de diciembre, conduje hasta Gloucester. El Harbour View Café era pequeño pero elegante, con ventanas que daban al mar. Enseguida vi a James, sentado solo en una mesa de la esquina, mirando fijamente su taza. Parecía más delgado, más viejo, con los hombros ligeramente encorvados. Me había reconocido. Lo observé durante un rato. Este hombre era mi hijo, pero también un extraño. El niño que había criado, el hombre que me había traicionado.
La persona que ahora estaba sentada sola, esperando algo, quizá a mí, quizá simplemente pasando el tiempo. Me acerqué a su mesa. Levantó la vista y sus ojos se abrieron sorprendidos. No esperaba que vinieras, dijo, levantándose a medias. Yo tampoco, respondí con sinceridad y me senté frente a él. El silencio se extendió entre nosotros, lleno de palabras no pronunciadas. Te ves bien, dijo finalmente. Rockport te sienta bien. Sí, asentí, encontré la paz allí. Volvimos a guardar silencio. Mamá, comenzó con la voz entrecortada. Sé que no me lo merezco. Levanté la mano para detenerlo. Tienes razón. No lo merezco. Se estremeció, pero asintió. Pero merecerlo no tiene nada que ver con el perdón, continué. El perdón es algo que me doy a mí misma, no a ti. Se trata de liberarme del control que la ira ejerce sobre mí. ¿Me has perdonado?, preguntó en voz baja. Estoy trabajando en ello, respondí con sinceridad. Cada día, mientras ordenaba mis pensamientos, tomaba un sorbo de agua. ¿Sabes lo que más me dolió, James? No fueron las palabras de Vanessa. Tu silencio. Cuando ella deseó mi muerte, tú no dijiste nada. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Sé que no tengo excusa. No, no la tienes, asentí. Y puede que nunca vuelva a confiar completamente en ti, pero sigues siendo mi hijo. Metí la mano en el bolso y saqué un pequeño paquete envuelto. Este era el reloj de bolsillo de tu padre. Querría que lo tuvieras, James. James se quedó mirando el paquete, pero no lo cogió. Yo tampoco me lo merezco. Lo dejé sobre la mesa, entre nosotros, pero al fin y al cabo era suyo. Hablamos durante 1 hora, no sobre la reconciliación ni sobre el futuro, sino sobre cosas más sencillas, mi jardín, su trabajo, etc. No, dije colocándolo sobre la mesa entre nosotros, pero es tuyo de todos modos. Hablamos durante 1 hora, no sobre la reconciliación ni sobre el futuro, sino sobre cosas más sencillas, mi jardín, su nuevo puesto en un bufete de abogados más pequeño, los libros que habíamos leído recientemente, los límites de nuestra nueva relación que se iban formando con cada frase cuidadosa. Cuando me levanté para marcharme, me preguntó: ¿puedo llamarte alguna vez? Sí, respondí. No muy a menudo todavía, pero alguna vez. Mientras caminaba hacia mi coche, no sentí ni triunfo ni cierre, solo la tranquila aceptación de que la vida sigue evolucionando, de que las relaciones se transforman y de que la curación no viene de grandes gestos, sino de pequeños momentos de verdad. Esa noche me senté en la silla de Robert en mi porche y vi la puesta de sol de invierno sobre el puerto. La silla encajaba a la perfección en el espacio que había creado, igual que ahora encajaba a la perfección en mi nueva vida. No porque todo se hubiera resuelto u olvidado, sino porque por fin había aprendido lo que realmente me pertenecía, mi dignidad, mis decisiones, mi poder para definir mi propio valor. La traición que casi me destruye se había convertido en la base de algo inesperado, una vida construida enteramente según mis propios términos. Y me di cuenta de que esa era la victoria más profunda de todas. Gracias por escucharme. No olvides suscribirte y compartir tu historia en los comentarios. Tu voz importa.